porque es tu esposa. Es mi esposa, llevo un mes casado con ella. ¿Un mes de casado? Esta caníbal me arrancó un dedo con su boca como si fuera una perra salvaje. No soy ninguna caníbal, animal. Te hubiera tenido que arrancar otra cosa en lugar del dedo. Nada justifica la violencia. ¡Qué cosa! Desde que llegó mi hermana, ella empezó con sus celos, empezó intentándola humillar. Doctora Polo, para que vea la relación de los hermanitos, si los hermanitos escriben estas cosas, por favor, se lo pido. Arrancó con eso mi carrera de pianista, porque yo soy pianista. Ándale, yo soy Dios pianista. mío, Vos sos falsificado, el falsificado sos vos. Te voy a matar, te voy a matar. Es que yo estoy enferma y él pretende darme una patada porque dice que nada es mío. Que si yo hubiera sabido que esta mujer estaba enferma, yo no me caso con ella. Este infeliz, este infame, este hijo de... Yo no veo por qué Ahora ella se consiguió tenga, la deba sanguijuela tener una esa, casa. ya Si no. yo la trabajé. Es que yo estoy enferma, no loca, no soy estúpida. La zorra, la moza que tiene, está viviendo en mi casa. ¿A quién vienes a darle tanta dignidad? Si tú no tienes para dar. Doctora. Y caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El emperador francés Napoleón Bonaparte dijo: las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, por esta mujer no soy un hombre íntegro. Me ha arrancado un pedazo. A mí también me arrancó un pedazo, pero de corazón. Buenas tardes y bienvenidos. Juan, ¿tú eres el demandante? Explícame tu demanda contra Bárbara y lo que exiges para resolver el caso. Doctora Polo, quiero denunciar una atrocidad cometida contra mi persona. Esta caníbal me arrancó un dedo con su boca como si fuera una perra salvaje. Lo masticó y lo tiró en el excusado. Arrancó con eso mi carrera de pianista, porque yo soy pianista. Ándale, yo soy Dios pianista. mío, y es un acto, una atrocidad contra mí. Lo que yo estoy pidiendo es obviamente el divorcio. Ah, porque es tu esposa. Es mi esposa, llevo un mes casado con ella. ¿Un mes de casado? Ay, Estoy madre, pidiendo... espérate. Un mes de casado, Dios mío. Te arrancó el dedo y eres pianista. Ay, santo. Tendría que haber arrancado toda la mano, doctora Polo. Escúchela, escúchela. Es un animal. Perdóname, pero no sé dónde tienes tú la cabecita. Lo que yo estoy pidiendo son $100,000 para poder cubrir mis gastos físicos, emocionales y mentales. Necesito una prótesis para poder continuar porque yo he hecho esto desde que soy pequeño. O sea, que tú eres pianista de siempre. Así es. Ok. Ahora explícame las circunstancias de cómo ocurrió todo este evento. O sea, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cuánto tiempo fueron novios ustedes antes de casarse? Mire, yo la conocí mientras yo tocaba en un bar en San Francisco. Unos amigos me la presentaron. Yo me dejé guiar porque yo soy una persona que le gusta la paz, le gusta la naturaleza, soy muy espiritual. Y ella me dijo que era vegetariana, era budista, etcétera, etcétera. Entonces para mí ella era la pareja perfecta. Es muy difícil encontrar personas que tengan ese tipo de vida. Ella es de Argentina, sus papás tienen mucho dinero, ella no tenía necesidad de trabajar. Ella siempre me quiso sacar, de hecho, del trabajo. Me dijo que no tenía que ser pianista, pero yo le dije que eso era lo que yo amaba. Estaba esperando por un contrato, de hecho, para tocar en varios bares en California, pero mejor, y me convenció ella de casarnos. Entonces lo que yo hice fue... ¿Él me convenció, doctora Polo? ¿Cuándo te convencí de casarnos? ¿De qué? Ok, bueno, después tú me explicas cuánto te convenció él a ti. ¿Cuánto tiempo fueron novios antes? Año y medio. ¿Un año y medio? Año y medio, así es. ¿Y vivían juntos? Así es. No, vivimos 6 meses nada más. 6 meses vivieron 6 juntos meses. antes de casarse. Ok, continúa. Y bueno, total, para organizar toda la boda, yo llamé a mi hermana que vive en México. La traje aquí y también estuvo 3 meses, o se quería quedar 3 meses para estudiar inglés.
Ok. Ella le ayudó, pero en el momento en que llegó, esta persona es hija única, es posesiva, es celosa, tiene una actitud ante la vida de que ella puede hacer lo que ella quiera. Se puede ver aquí. Un acto de violencia. No se puede justificar. Yo no veo cómo una cosa tenga que ver con la otra. Una persona que se siente egoísta, que es hija única, que sea caníbal. O sea, no entiendo una cosa con la, que puede hacer lo que ella quiera. No la entiendo. Necesito que me expliques los hechos de cómo te arrancó el dedo, por favor. Muy bien. Desde que llegó mi hermana, ella empezó con sus celos, empezó intentándola humillar. Mi hermana, al portarse bien con ella, porque obviamente era mi esposa, aguantaba todo lo que ella hacía. Pero un día ella salió con un tipo y me habló a las 3 de la mañana llorando, borracha, y me dijo que fuera por ella. Ella se había tomado una pastilla para dormir, entonces yo ni siquiera la desperté y me fui. La recogí, la llevé a la casa. Cuando íbamos entrando ella se vomitó. Obviamente lo que hice fue meterla a la regadera, cambiarla y meterla a la cama. Ahí se puso a llorar conmigo, me empezó a abrazar, se puso a llorar diciendo que ese tipo había abusado de ella, que había querido abusar. Entonces yo la estaba abrazando y en ese momento esta persona, esta caníbal, este animal... No soy ninguna caníbal, animal. Entró y nos vio y se puso como poseída por el demonio. Empezó a golpear a mi hermana, la arrastró por el suelo, la empezó a patear. Lo único que yo podía hacer era intentarla agarrar, amagarla. Le estaba amagando para que no me golpeara porque estaba loca. Estaba totalmente convertida en otra persona que no conocía. Y en ese momento la desgraciada agarró y me mordió el dedo, me lo arrancó y todavía lo masticó la desgraciada y se fue al baño y lo tiró. Por el inodoro. Por el inodoro. Y todavía aló la le cadena. bajó. O sea que eso lo hizo conscientemente. Conscientemente. Ella no me puede decir, que perdió la cabeza. Porque lo masticó, lo tiró y le bajó a la cadena. Ahora yo... O sea, que tú la tenías agarrada así con la mano sobre la cara de ella. Sí. Y ella te agarró el dedo. Así es, yo le estaba agarrando así. Me estaba golpeando. Para que ella no... Me Pues estaba golpeando. está más grande que yo soy pianista. ¿Y tu hermana qué hacía mientras que tú la agarrabas? No, pues ella estaba gritando como loca. Estaba gritando, la había lastimado, la jaló brutalmente. Tiene mucha fuerza. No se podía hacer nada. Ok. Y no sé si vaya a poder volver a tocar el piano. Ni siquiera sé si lo puedo hacer. Pero te pueden hacer una prótesis de algún tipo. Es una prótesis biónica de algún tipo. Vale $65,000. Por eso yo estoy pidiendo 100,000. Ok. Ahorita no tengo trabajo. Estoy buscando de lavaplatos. Lo que está pidiendo es que lo siga manteniendo, doctora. Yo nunca te pedí dinero. ¿No? Ok, perfecto. ¿Tu hermana vino? Así es. Vamos a pasarla, por favor. Qué bueno, doctora. Qué bueno que estén los dos para que se desenmascaren los dos. Eres una... ¿Cómo te llamas? Perra salvaje. Ana. Ok. Y tú eres la hermana de Juan, Ajá. que estaba presente el día que él pierde el dedo. Sí. Ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, el testimonio tuyo. Ok. No se vayan, regresamos enseguida. ¿Cuán incapacitada tú estabas que tu hermano tuvo que ayudarte a vestirte? No, estaba muy borracha. Entró ella como loca, me jaló del Poseída. pelo, me empezó a dar de patadas. Se hubiera mordido y le hubiera arrancado cualquier extremidad del cuerpo. Tú no estás bien. Cuando abro la puerta, doctora Polo, lo estabas desvistiendo. Es una mentira. Se estaban Eso es besando. mentira. Y si es tu hermana, entonces ustedes son incestuosos. Son unos podridos. Caso cerrado.